Vamos a explicar la viñeta de la evaluación del ensayo clínico SELECT que se ha publicado en la revista New England Journal of Medicine, como se puede apreciar aquí, pero con un título que a nosotros y a los lectores nos dice poco del contenido del ensayo clínico. Por eso nosotros preferimos acogernos al esquema PICO, la P de pacientes o población en riesgo, la I de intervención, la C de comparador y la O outcomes o resultados que se persiguen. ¿Y por qué se persiguen? Porque se supone que son estos los que causan aversión y que motivan el diseño y la implementación de este ensayo clínico. Sin más, de esa manera, nuestro rótulo en forma pico es mortalidad y morbimortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad cardiovascular e índice de masa corporal 33 de media kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal, a cuya medicación de base se le añade semaglutida frente a placebo en inyección subcutánea semanal durante 40 meses de seguimiento. Muy bien, sin más, la evaluación, la viñeta, la ha llevado a cabo Manuela Rubio González, como se puede apreciar aquí, y está en nuestra página web Evalmed en la pestaña Viñetas, que es donde nos encontramos en este momento. Y se puede acceder fácilmente desde el índice, bien yéndose a la categoría, a la pestaña Viñetas, que por orden alfabético está en la V, pero es más fácil acceder desde la caja de búsquedas Search, pues escribiendo algo que esté en el título o en el rótulo. Por ejemplo, Select. Bueno, lo hemos puesto bien, pues aquí está. Aquí está, Alehop. Muy bien, la viñeta se puede visitar en este espacio, concretamente, todo entero, pero también se puede bajar en forma de PDF si a alguien le resulta más fácil, más cómoda su lectura. Como es habitual, siempre en nuestras viñetas, un poquito más abajo, tenemos las hojas con los cálculos de los resultados para profesionales sanitarios, pero también para cualquier persona que se desempeñe bien gráfica y aritméticamente. Y un poquito más abajo tenemos el suplemento 1, que es normalmente donde introducimos las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, la línea basal, baseline, que son las covariables que van en la dirección del evento y que son las explicativas de todos los eventos que vamos a estudiar, a analizar. Más abajo está el suplemento 2 para estimar, graduar la validez, verosimilitud de los resultados o evidencias apoyándonos originariamente con un test GRADE. Bien, y ya más abajo tenemos este espacio para depositar el vídeo que estamos grabando en este momento. Muy bien, podríamos bajarlo desde aquí, pero no hace falta porque es que acabamos de subirlo y aquí lo tenemos. Muy bien, lo primero en nuestras viñetas, las viñetas son siempre cortas y lo primero en las viñetas es la introducción, bueno, cualquier tipo de evaluación, para más o menos situar al lector en la cantidad y calidad de problema. En este sentido, Manuela Rubio González ha hecho una síntesis muy pequeñita, muy resumida, sencillamente para situar dónde se encuentra la calidad y cantidad de problema del fármaco que vamos a estudiar, ¿no?, de este ensayo clínico. Por eso voy a leerla literalmente. Muy bien. Y dice así: semaglutida, un agonista del receptor del péptido 1 similar al glucagón, lo que llamamos genéricamente GLP-1, ha mostrado en administración subcutánea de 0,5 a 1 miligramos semanal, subcutánea semanal, algunos beneficios en pacientes con diabetes durante 2 años de seguimiento. Aquí ponemos una llamada porque esta evaluación la hemos hecho anteriormente y es sencillamente presionando aquí y tenemos una viñeta del ensayo clínico SUSTAIN 6, que lo tenemos aquí perfectamente simplemente con presionar pues aquí en este vínculo, y aquí está el SUSTAIN 6, bueno, pues lo tenemos, y además con una explicación también en vídeo. Bueno, vamos a continuar porque queda todavía un poquito. Bien, vamos a continuar por donde íbamos en nuestra navegación. Bueno, pues esto es con diabetes. El SUSTAIN 6 es con diabetes. Pero sin diabetes,
Bueno, pues hemos encontrado, Manuela precisamente ha hecho la evaluación de este metaanálisis, una revisión recientemente publicada en las fechas en las que estamos haciendo esta grabación, una revisión con metaanálisis de 6 ensayos clínicos en el que se administra en todos estos ensayos clínicos subcutáneamente, en una administración semanal subcutánea de 2,4 miligramos de semaglutida, porque es precisamente lo que vamos a ver en este ensayo clínico SELECT, esta administración de 2,4 miligramos subcutánea semanal. Bien, pues dice así: y sin diabetes, en una revisión con metaanálisis de 6 ensayos clínicos, la administración subcutánea semanal de 2,4 miligramos de semaglutida desde los 103,6 kilos en el inicio ha mostrado una reducción del peso de 12,2 kilogramos más que placebo. Pero, aquí viene el pero, si bien durante un tiempo de seguimiento solo de 1,25 años, es decir, de 15 meses, es un tiempo corto, sin estudiar si esta reducción del peso se mantiene durante un tiempo mayor, pues es donde algunos de los otros tratamientos previos ya conocidos para reducir el peso pierden su eficacia. Entonces, naturalmente esto, bueno, no está muy bien, naturalmente 15 meses, pero es muy escaso y desconocemos qué sucede a partir de aquí. Bueno, el metaanálisis, la revisión sistemática es esta, que está aquí referenciada de King, y la tenemos aquí para mostrarla, es esta que hemos trabajado. Manuela Rubio precisamente ha hecho todos los cálculos por si acaso y precisamente los tiene aquí, o sea que son estos de aquí. Aquí tenemos la diferencia de peso en kilogramos desde el inicio, bueno, y aquí también lo tenemos en porcentaje. Este es el cuadro que hemos trasladado precisamente y se interpreta perfectamente bien. 103 kilos de peso que los hemos ecualizado en el grupo de semaglutida y en el grupo de placebo, y al cabo de 15 meses, de 1,25 años, con la semaglutida se reduce a 13,6 kilos, es decir, hasta los 90, mientras que con placebo se reduce 1,4 kilos, es decir, hasta 102,2. Esta diferencia, mediante un metaanálisis, ha habido que articularlo en forma de metaanálisis, claro está, son estos 12,2 kilos más con placebo. Bueno, esto hasta aquí. Hemos visto al principio algunos beneficios en el peso, algunos sí, o sea, algunos sí, otros no, claro está, en pacientes con diabetes. Ahora, en pacientes sin diabetes hemos visto la bajada de peso, pero aquí no hemos visto resultados en salud, realmente, ¿no? Bueno, pues precisamente, sin embargo, por eso decimos, se desconoce si en ausencia de diabetes, semaglutida puede reducir el riesgo cardiovascular asociado a la pérdida de peso en individuos con sobrepeso u obesidad. El ensayo SELECT, el presente ensayo SELECT, se ha diseñado y llevado a cabo para averiguarlo. Vamos a ver. Bien, el objetivo es prácticamente decir lo que hemos dicho en el rótulo, pero siempre con algunas sentencias un poco más exactas, ¿no? Como en este caso es el resultado en salud. Y entonces vamos a leerlo por eso entero. Se trata del objetivo de comparar, también en forma pico, de comparar el primer evento de mortalidad cardiovascular o infarto agudo de miocardio o ictus, esto es lo que llamamos el morceviam ictus, en pacientes de 62 años, de media, con enfermedad cardiovascular establecida, con un índice de masa corporal promedio de 33 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal y sin diabetes mellitus tipo 2, a cuya medicación de base para la enfermedad cardiovascular se le añade semaglutida o placebo en inyección subcutánea semanal, durante un tiempo de seguimiento que resultó ser de 40 meses. Muy bien, pues pasemos a los métodos. En los métodos, en las viñetas, no hacemos nada más que escribir el diseño. Naturalmente, en fin, todos los epígrafes de la metodología de los métodos están explicados ampliamente en nuestro ciclo formativo, por eso no somos ampulosos, porque realmente lo tenemos bastante más completo que lo que normalmente
se explica en estos resúmenes de ensayos clínicos, en este caso es el New England Journal of Medicine, de modo que, bueno, que si alguien necesita pues esta metodología puede acudir perfectamente a nuestro ciclo formativo que está en la página web y además en este caso es gratuito. Es un ensayo clínico controlado, aleatorizado y multicéntrico, y las variables de beneficios se muestran en las tablas ENNT1, que ya más o menos, si nos damos cuenta, están intentando ejercitar el hecho de que vamos a llegar hasta el NNT, y las de los daños añadidos, es decir, los riesgos añadidos, se muestran en la tabla ENNT2. También llegamos hasta el NNT. Bien, y ahora pasamos a los resultados. Muy corto porque preferimos que canten los números dentro de las tablas. Ese es lo que nosotros consideramos nuestra principal aportación, nos parece, ¿no? Bien, en cuanto a los resultados, aquí tenemos una llamada 2 y antes de continuar leyendo vamos a ver qué es lo que dice esta llamada. Y es que realmente nosotros podemos optar por ofrecer los resultados bien por incidencias acumuladas, bien por tiempo hasta el evento. Es decir, consolidando las relaciones del numerador y el denominador en forma de riesgo relativo o aprovechando el hazard ratio que revelan, que informan los investigadores para calcular luego con nuestras hojas de cálculo la reducción absoluta del riesgo y el NNT. Bien, nosotros hemos realizado todos los resultados de ambas maneras, por incidencias acumuladas y por tiempo hasta el evento. Bien, pero como los resultados obtenidos son similares, tenemos que optar por no ser ampulosos, sino presentarlos de las dos maneras. Elegimos aquel que nos da más información. Bueno, y en este caso, cuando tenemos esto a nuestra mano, preferimos hacerlo por incidencias acumuladas crudas, porque, como dice aquí, los mostramos por incidencias acumuladas crudas porque la curva de Kaplan y Meyer para este tiempo de seguimiento, en este caso se puede asumir como una función lineal. Es decir, que la línea del hazard ratio, del modelo de Cox en este caso, tiene una subida exponencial, pero es tan aplanada que prácticamente se puede interpretar como una línea recta. Bueno, entonces en este caso nos resulta mucho más fértil para encontrar la potencia de contraste, que de la otra manera pues tenemos muchas dificultades, por no decir casi imposibilidad, de obtenerlo. Y es importante conocer la potencia estadística de contraste. Muy bien, pues entonces ya decimos que lo vamos a presentar por incidencias acumuladas, pero si alguien necesita que se lo entreguemos por tiempo hasta el evento, encantado de hacerlo porque para nosotros es muy fácil, ¿eh? Bueno, bien, ahora vamos a leer. Se evaluaron los 8.803 pacientes asignados a semaglutida y 8.801 pacientes asignados a placebo, durante una media de 34 meses de tratamiento, atención, 34 meses de tratamiento y 40 meses de seguimiento. Bien, vamos a ver esto, lo decimos porque algunas de las variables intermedias, en este caso peso, circunferencia, no se van a analizar hasta los 34 meses, lo cual es una anomalía y en mi opinión realmente es sorprendente, sino que cortan y esta información la hacen hasta los 24 meses, hasta las 102 semanas o 2 años de seguimiento, que es lo mismo. Eso es una anomalía porque este ensayo clínico tuvo más tiempo de duración. ¿Por qué no se informa hasta el final? ¿Qué sucede con eso? Bien, y ahora vamos con la línea basal, baseline, que es este párrafo que hay aquí. Bueno, la línea basal lo que tiene son las variables explicativas de los eventos que vamos a medir al final, o sea que en este caso están para medirse, que son los eventos cardiovasculares. Estos factores clínicos del inicio son covariables porque son todos explicativos de los resultados en salud. Bueno, después de que los hayamos nosotros contado, claro está. Y el tratamiento con semaglutida sí o semaglutida no es otro factor más, claro está, ¿no? Se trata de que estén equilibrados todos menos precisamente este último. Bueno, pues estas 10 factores los vamos a ver dentro de un momentito y vamos a decir que
que los 10 factores clínicos, estas covariables y el 1 sociodemográfico que midieron los investigadores en el inicio, la línea basal o baseline, estaban equilibrados, como vamos a ver dentro de un momentito. Repetimos, en el suplemento 1. Vamos a leer este pequeño párrafo que hay aquí para volver dentro de un momentito sobre la línea basal. Dado que la clase de verdad, vamos a ver, la clase de verdad en este sentido nos estamos refiriendo verdad, resultado o evidencia, que no es lo mismo que sea una verdad alfa, por ejemplo, propia de las ciencias naturales, que una verdad beta, que es propia de las ciencias sociales. Bueno, todas las ciencias sociales tienen alfa y beta, pero estamos hablando genéricamente. Bien, entonces, si no sabemos discriminar qué tipo de verdad, o sea, en este caso, si es alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, poco podremos decir de la consistencia del resultado, claro está. Bueno, pues dado que la clase de verdad, alfa o beta, de cada resultado o evidencia y su grado de verosimilitud están condicionados a la validez con la que se ha obtenido, nosotros hemos estimado la validez con la que los investigadores han obtenido sus resultados o evidencias ayudándonos de un test basado en el sistema GRADE, si bien modificado y adaptado por nosotros para ensayos clínicos del tipo que ahora mismo estamos analizando. Este es el suplemento 2, que es lo que llamamos la graduación de la validez de las evidencias, que es una forma algo impropia de decir verosimilitud en lugar de validez. En lugar de decir evidencias, deberíamos decir de las verdades o resultados, ¿no? De modo que deberíamos decir verosimilitud de los resultados, ¿no? Es un poquito más, ¿no? Basándonos en un test GRADE, que tiene 4 escalones, como veremos dentro de un ratito. Bueno, pues este es el suplemento 2. Hay aquí, cuando hablamos de la validez, precisamente, o sea, esto para que quede algo claro, porque se dice rápidamente, tiene una validez alta, baja, moderada. Bueno, eso es un centón si no se precisa desde qué sistema, o sea, desde qué escalas, desde qué categorías estamos midiendo. Vale. Entonces, en ese sentido aquí tenemos, si nos damos cuenta, bueno, este es precisamente el punto de vista en el que hablamos de las verdades alfa o beta, y se puede ver en este punto de vista que dice de qué clases de evidencias o verdades o resultados hablamos cuando hablamos de medicina basada en la evidencia. Vamos a explicarlo aquí un poquito, ¿no? Vamos a volver ahora sobre nuestros pasos porque hay otra llamada, ¿no? Que es esta segunda que hay aquí, la otra la dejaremos para dentro un momentito, que es lo que llamamos, esto que decimos, ¿qué es esto de la validez? Calidad, certeza. Bueno, certeza es un término muy inadecuado, o sea, desde el punto de vista científico es muy inadecuado. Por desgracia es el que se está utilizando mayoritariamente ahora en las revisiones y nosotros, desde luego, bueno, vamos a explicar que esto de certeza no tiene nada. ¿Qué significan validez, calidad o certeza de un resultado en el campo de la epidemiología clínica? Porque los ensayos clínicos están en este campo científico y no en otro. Pero ¿desde dónde? O sea, desde unas coordenadas que sean consistentes, sólidas, desde las coordenadas de la teoría del cierre categorial de las ciencias de la Escuela de Filosofía de Oviedo, que en este momento nos parece que es la más potente que hay de todas las filosofías de las ciencias. Nosotros, precisamente por eso, hemos tenido que hacer estas modificaciones de las tecnologías, no de la técnica GRADE, por la que hemos tomado partido, pero que no explica todo. Y esa forma de plantearlo por nuestra parte, bueno, pues explica mucho más científicamente que solamente con algunas de las tautologías que se dan en las definiciones de GRADE. Bueno, para nosotros la mejor, ¿no? Pero es insuficiente y por eso hemos tenido que implementar, que complementar, mejor dicho, ¿no? Esta parte de la filosofía de las ciencias. Bueno, pues esto está aquí explicado para que el lector, si quiere, pues que lo lea, que lo comprenda. Muy bien. Bien, entonces, bueno, pues vamos a ver que lo primero que vamos a hacer es, antes de pasar a los resultados, vamos a ver la línea basal, baseline, y la validez de los resultados en este caso. Bueno, pues la tenemos aquí y vamos a pasar un poquito por encima. Esto se hace sobre una hoja de cálculo y, como ya se conoce,
En la primera columna tenemos normalmente, bueno, siempre, el aspirante, en este caso es el grupo de intervención, para compararlo con el grupo de control. El grupo de control lo ponemos en la segunda columna porque este es el que quiere derrocar a este, o por lo menos igualarlo, ¿no? ¿Vale? Es decir, este es el que intenta en un análisis como este, en un ensayo de superioridad al placebo. Bien, entonces, aquí a la derecha lo que tenemos es el valor de P para la diferencia entre ambos. Este valor de P, como bien conocemos, tiene un valor que va desde 0 hasta 1 y, por no ser muy escrupulosos y expansivos, digamos que, bueno, que cuando la P es por debajo de 0,05, es decir, que la probabilidad de que esto sea debido al azar es menor de 0,05, o lo que es lo mismo, un 5%, si lo decimos, asumimos, o sea que esto es una asunción prudencial, no es científica, ni muchísimo menos, es prudencial, que la diferencia sí es estadísticamente significativa. Es decir, como que son, bueno, pues dos grupos distintos que no pueden ser equiparados. El uno y el otro, uno es mejor que otro, no sabemos cuál es mejor. Pero cuando está por encima de 0,05, aunque mejor dicho sería mayor de 0,1, decimos que, bueno, que no podemos asegurar que sean distintos. Entonces, bueno, pues decimos así largamente, ¿no? Así rápidamente, que la diferencia no es estadísticamente significativa. Bueno, en fin, lo mejor sería decir lo que hemos dicho al principio, bueno, que la diferencia se puede explicar perfectamente por el azar y con un nivel de confianza, como estamos diciendo, del 95% o una significación estadística del 5%. Bien, bueno, puesto que aquí no hay ninguno que sea, si nos damos cuenta, menor de 0,05, porque si hubiera sido menor de 0,05 lo ponemos de color rojo para que nos llame la atención visualmente, pues entonces podemos ver cada una de estas covariables que van en la dirección del evento, las podemos ver sobre el placebo. La historia natural de la enfermedad es lo que más se parece al placebo, claro está, ¿no? Porque está claro que si no hay diferencia estadísticamente significativa, con nada más y nada menos que 8.000 y 8.800 y 8.800 pacientes, pues deben ser muy similares, muy parecidos, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a leer este de aquí y vamos para ver qué tipo de paciente es el que está aquí en el interior de este ensayo clínico. Si no, entonces pasamos por encima como si esto fuera metafísica. Bueno, vamos a ver qué es esto de las covariables, que están todas, lógicamente, en horizontal, ¿no? Son covariables y explican parte del resultado, son variables explicativas del resultado, porque, por ejemplo, la edad en años, podemos decir que si estamos viendo la muerte cardiovascular, por ejemplo, a mayor número de años, mayor muerte cardiovascular, y a menor número de años, menor muerte cardiovascular. Entonces, la edad sí tiene un poder explicativo del resultado final. Bien, también mujeres y varones. Los varones tienen más varón, más enfermedad cardiovascular y más mortalidad cardiovascular que mujeres. Luego, de las mujeres también es una variable explicativa, ¿no? El peso corporal también, la circunferencia, todo esto que tenemos aquí, los lípidos en sangre, algo van explicando en la dirección del resultado. De modo que se trata de que en el inicio conviene que todos estén equilibrados, porque lo único que no está equilibrado aquí, lo único es la presencia de semaglutida o la presencia de placebo. Si todo esto es igual y en la explicación del resultado está basado en todos estos factores que hay aquí, están explicando la muerte cardiovascular que vamos a ver al final. Pero también la semaglutida o el placebo. Si todo es similar, salvo semaglutida o placebo, la diferencia de mortalidad en el grupo de semaglutida con respecto al placebo se podía explicar por la diferencia entre estar tratándose con semaglutida o estar tratándose sin semaglutida. Es esto de lo que se trata. Bien, vamos a ver la edad en años. La edad en años es de 61,6 años por término medio, de media, con 8,8 años a la derecha y a la izquierda como desviación típica o estándar. Mujeres están sobrerepresentadas con un 72,5%, el peso en kilogramos por término medio
es de 96,8 kilogramos, con una desviación estándar que, bueno, que es amplia, que va a la derecha y la izquierda, 17,8 kilogramos. El índice de masa corporal es 33, la media que está aquí puesto, la media es de 33,4 con una desviación estándar de 5. Y aquí tenemos la circunferencia de la cintura en centímetros, 111,4 centímetros con una desviación típica o estándar de 13,1 centímetros. La presión arterial sistólica es de 131 milímetros de mercurio por término medio. La presión arterial diastólica, estamos hablando en el inicio, 79,2 milímetros de mercurio, y las pulsaciones por minuto 68,6. Bueno, vamos a obviar, para no ser muy ampulosos, las desviaciones típicas, que son importantes, claro está, si no entonces no entendemos qué variabilidad tiene el tipo de paciente. Las puntuaciones en el cuestionario de Euroqual 5D, 5L y Euroqual 5D VAS de una escala visual analógica están aquí y están aquí explicados, o sea, una chuletilla, ¿no? Bueno, están equilibrados. El primero va de 0 a 1 y el segundo va hasta el 100. ¿No? Bueno, en fin, explicamos abajo por qué, ¿no? Están equilibrados porque en el cuestionario de 5D5L es 0,88, que va de 0 a 1, decimos, ¿no? Y en la puntuación del cuestionario 5D VAS, o sea, que es escala visual analógica, es del 77,15, hasta el máximo de 100, ¿no? Bien, de modo que tienen una buena calidad de vida de acuerdo a estos cuestionarios, ¿no? Un buen estado de salud de acuerdo a estos cuestionarios, ¿no? En cuanto a los lípidos en sangre, aquí viene en forma de mediana y rango intercuartílico. Ya sabemos que el rango intercuartílico lo que hace es tomar en el rango intercuartílico desde el percentil 25 hasta el percentil 75, ¿no? Ese es el rango, ¿no? Y la mediana sería el percentil 50, claro está, ¿no? Bueno, pues el colesterol total es de 153 miligramos por decilitro en cuanto a mediana, y el rango intercuartílico va desde 131 a 183. Bueno, no vamos a leer todos los rangos intercuartílicos, vamos a ver las medianas. El colesterol HDL es de 44, la mediana, ¿no? El colesterol LDL de 78 y los triglicéridos de 135, todos ellos miligramos por decilitro. En cuanto a la proteína C reactiva de alta sensibilidad, en miligramos por litro es de 1,80, y el rango intercuartílico va desde 0,86, que es el percentil 25, hasta el percentil 75, que es 4,06, se desparrama un poquito para arriba, se ve perfectamente. Bueno, digamos que es criterio de inclusión, aunque se nos había olvidado decirlo, que el índice de masa corporal. Bueno, pues aquí también tenemos que criterio de inclusión es la presencia de enfermedad cardiovascular. Precisamente estas tres son las que se miden, normalmente son, bueno, en este caso lo definen como que son estas tres, ¿no? Estas tres que hay aquí individuales, ¿no? Bien, infarto agudo de miocardio lo padece el 67,5% de los pacientes en riesgo, de los pacientes participantes. El ictus, solamente ictus, un 17,7%, y la enfermedad arterial periférica, solo esto, un 4,6%. Estos son los individuales. Está claro que estos no miden, no hacen el 100%. ¿Por qué? Porque hay algunos que tienen dos o más de las tres anteriores, o sea dos o más de estas tres, que son el 8,2%, y aquí tenemos otras enfermedades que no son cardiovasculares, que no son ninguna de estas tres, ¿no? Que es el 2,1%. Bien, en cuanto a la función renal, pues tiene una buena función renal porque la filtración glomerular estimada es de 82,5 mililitros por minuto, lo tenemos aquí con una desviación estándar de 17,3 a la derecha y a la izquierda de esta media, ¿no? En cuanto al estatus glucémico, digamos que el nivel de hemoglobina glicosilada, recordemos que no son diabéticos, es de 5,78%, y por encima del 5,7% tenemos un 66% y por debajo un 33%. O sea que, bueno, esto es lo que tenemos que lo digamos precisamente para poder
conocer el tipo de paciente, ¿verdad? En cuanto a la raza o grupo étnico, esto no es una característica sociodemográfica, esto podíamos no leerlo porque aquí no pensamos que esto esté influyendo. Pero vamos, sencillamente por describirlo un poco como si fuera una revista pues un poco del corazón, tendríamos que blancos son el 84,1%. Bueno, sí, bueno, podría, pero en fin, es que está tan, o sea, está tan generalizado el hacerlo tan mal, tan escaso, tan centón, tan brochazo gordo, que bueno, que lo damos ya como por válido, ¿no? Que son el 84%, los blancos, los asiáticos el 8,3%, los negros casi el 4% y los hispanos o asiáticos o latinos el 10,3%. Vamos, que llamar hispano, es que esto no sabe nadie lo que quiere decir hispano o latino, ¿no? Vamos, en principio, ¿no? Es muy difícil de entender. Bien. Observemos la importancia que tiene el hecho de que tienen enfermedad cardiovascular establecida y que en estas características sociodemográficas, en el inicio, no nos informan de los tratamientos que están tomando los pacientes para la enfermedad cardiovascular. Esto es importante, claro está, ¿no? De modo que hay un punto rojo, precisamente por no tenerlo, y bueno, pues eso, pues lógicamente no lo hemos tenido en cuenta, pero explica también los resultados en salud, claro está. Esa medicación de base que están tomando deberían haberla puesto aquí y no comprendemos por qué no lo han hecho, naturalmente, porque claro que lo tienen, ¿no? Bueno, muy bien. Lo siguiente sería ya, como hemos dicho, sería pasar a la tabla, o sea, una estimación, una graduación de la validez de los resultados o evidencias, ¿no? En fin, esta validez deberíamos llamarlo verosimilitud, pero bueno, vamos a dejar validez, que no utilizando la palabra verosimilitud es quizá la menos mala de todas ellas, ¿no? Calidad también se dice, calidad de los resultados, calidad de las evidencias, no de la evidencia, sino de las evidencias, porque cada una es distinta, ¿no? Cada variable tiene una validez y no tienen todas las variables de un ensayo clínico la misma validez, ni mucho menos, por supuesto que no. Y lo que nos parece que es más peor, ¿no? Es decir a esto certeza, certainly, que le dicen en inglés, y no, creemos que, o sea, que es muy poco científico decir eso, lo creemos de verdad, ¿eh? O sea que, bueno, en fin, bien. Bueno, lo primero es mostrarlo, ¿no? O sea, la tabla es esta tabla es la que vamos haciendo, ¿no? Y vamos contestando a estas preguntas, porque estas son las preguntas que debe cumplir el ensayo clínico canónico teórico. Lo que falta para ver la validez, vamos a decir ya validez a pesar de todo, ¿no? Lo que vamos a decir es las variables explicativas. Pero como ya hemos dicho en la línea basal, la baseline, que eran 10 características, 10 variables, covariables que van en la dirección del evento, en principio consideramos que son exhaustivas, o sea, tienen una exhaustividad de los resultados en salud. Echamos en falta, claro está, los tratamientos en el inicio. Es importante, porque el resultado de la enfermedad cardiovascular o de la muerte cardiovascular está influida también por esos tratamientos importantes que están tomando todos los pacientes. ¿Verdad que sí? Bueno, bien. La primera pregunta es a ver si está bien hecha, bien articulada el esquema PICO, la P de pacientes en riesgo. Efectivamente, pues vamos a ver que están, sí que están la P de pacientes en riesgo, la I y la C. Los hemos puesto aquí un poco a la virulé, aquí un poco puesto. Estas sí están puestas, estas sí están bien definidas. Pero lo que no está bien definido científicamente es la O. Vamos a ver precisamente la multivocidad, o sea, que es multívoco el resultado, ¿no? Precisamente no los resultados. De modo que esta pregunta, naturalmente, bueno, vamos a poner aquí que la O de resultados que se persiguen no está bien, o sea, no es clara y distinta, no es clara y precisa, ¿no? Bien, pues el objetivo es comparar el primer evento de mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio o ictus, es decir, esto es lo que llamamos una variable combinada, un morceviam ictus, que vamos a verlo precisamente ahora dentro de un momentito, que son variables no experienciales. Nadie tiene esta experiencia, es imposible, y filosóficamente, en lógica, es imposible hacer el regresus para después hacer el progresus. Es decir, una vez que se ha producido el resultado, del resultado no se puede saber hacer el progresar
a los fenómenos tocables del mundo, materiales, nadie puede saber que aquí un 25 si es una mortalidad o un infarto o un ictus. Y no es lo mismo estar muerto que vivo. Nada. De modo que un número no puede representar a lo muerto y a lo vivo al mismo tiempo porque son cosas experiencialmente muy distintas. Bien. Bien. Sin embargo, lo demás está bien, ¿no? Son pacientes de 65 años, esta es la P, pacientes de 65 años con enfermedad cardiovascular, con índice de masa corporal 33%, 33 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal y sin diabetes mellitus tipo 2, más todo lo que hemos visto en la línea basal, ¿eh? O sea, faltan aquí, esto es un apócope, claro está, ¿no? A cuya medicación de base, esta medicación de base no la conocemos. Se añade semaglutida frente a placebo en inyección subcutánea semanal durante un tiempo de seguimiento que resultó ser de 40 meses. ¿Vale? Bien. Esta variable compuesta, primer evento que hemos dicho, de mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio o ictus, por eso hemos puesto aquí una quimera, aunque matemáticamente sea válida y 24 está bien puesto, 24, que es lo que se utiliza para calcular el tamaño de la muestra. Sin embargo, el resultado es oscuro y confuso, porque naturalmente ya lo hemos dicho hace un momentito, ¿no? Y además es no experiencial, por quimérica, o sea, es una quimera porque en realidad el resultado que obtenemos no sabemos si es cabeza de león, si es cuerpo de macho cabrío o es cola de serpiente. No lo sabemos, no lo sabemos. Hay algunas representaciones que esto es un dragón, depende, ¿no? En fin, pero vamos, hemos puesto aquí que vaya miedo que da, ¿eh? Bueno. Bien, pues el evento no puede ser experimentado como estar vivo o muerto, ni como tener un infarto o tener un ictus. Son experiencias muy distintas y un número no puede representar, no puede ecualizar el infarto, el ictus y mucho menos la muerte o la vida, claro está. Bien, ¿se efectúa la aleatorización correcta? Sí, en proporción 1 a 1 sin estratificación. Aquí no se estratificó, de todas maneras, con estos tamaños de muestra de 8.800, pues bueno, hombre, siempre es mejor estratificar si alguien quiere controlar alguno de las variables, pero bueno, que en principio es tan abundante que en principio pues la aleatorización podríamos pensar que teóricamente, bueno, pues equilibra estos factores, a no ser que sea muy escaso lo que estemos mirando, ¿eh? O sea, una característica muy escasa que esté en un porcentaje muy pequeño. Bien. ¿La asignación fue oculta para los reclutadores? Bueno, pues sí, se utilizó un sistema web interactivo de respuesta y aquí ponemos que está en el apartado, pues lo hemos visto. Perdón, lo que hemos dicho es que se asignaron 8.803 a semaglutida y 8.801 a placebo, que nos habíamos olvidado de decirlo. Factores pronósticos equilibrados en el inicio. Vamos a repetir lo mismo. Es la línea basal, baseline, de modo que ¿para qué vamos a volverlo a repetir? Bien. Los factores pronósticos estaban equilibrados en la implementación, es decir, eso es en el inicio, pero ¿hay alguna diferencia de trato, algo que permita a médicos y o pacientes saber en qué grupo se encuentran? Es decir, que tengan un efecto, o sea, hay que tengan lo que se llama un efecto Hawthorne, ¿no? O sea, es decir, que sientan, y al mismo tiempo un efecto placebo, que sientan que están mejor cuidados o que tienen una expectativa mejor pues porque saben que se encuentran en el grupo de semaglutida y no en el grupo de placebo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en este caso nosotros no hemos encontrado más motivos de desequilibrio entre ambos grupos en la implementación que los explicitados en los demás apartados de este test. No quiere decir que no existan, pero no los muestran. O sea, que nada se dice, ni siquiera tampoco en la discusión. Pero bueno, aunque los hubiera, difícilmente se encuentran este tipo de publicaciones que están muchas veces almibaradas, que están mejoradas. En fin, naturalmente, o sea, este laboratorio paga también a la revista New England Journal of Medicine y bueno, pues también tiene ahí una interacción, un compromiso de que la cosa salga bien, bonita, interesante, ¿no? No quiere decir que no lo sea, ¿no? Pero bueno, está claro que por eso hacemos la investigación, la evaluación. No nos podemos fiar nunca del New England Journal of Medicine en este momento, precisamente por eso, ¿no? O sea que bueno, vamos a ver si es consistente lo que dice. Sí, lo que dice el New England hace el regressus y vuelve al progressus, al mundo material, al mundo físico, y si realmente eso es consistente con las fórmulas que ellos dicen que hay. Bien, vamos a continuar, ¿no? Entonces, no sabemos si lo hay. En
fin, creemos que no, pero no podemos asegurar que no lo tenga, ¿no? Los factores pronósticos, se mantuvo la secuencia de la utilización para los pacientes y los médicos que hacen el seguimiento, es decir, está oculto el grupo de tratamiento de semaglutida o placebo. Hay un comité para los pacientes y para los médicos, sí, porque es doble ciego, ya lo hemos dicho, ¿no? Y aquí en el comité de eventos clínicos hay un comité de eventos, de asignación de eventos independiente, que sea independiente. Bueno, pues sí, hay un comité de eventos clínicos independiente del patrocinador, cuyos miembros desconocían las asignaciones de los grupos de estudio. Con lo que entonces, bueno, pues aquí decimos que sí hay, o sea, bien, o sea, no, de momento no tenemos ningún motivo, o sea, respecto al ensayo clínico canónico teórico, ¿no?, para bajar eso que en principio es la validez de un ensayo clínico que entra en el examen con una validez alta, la máxima, y va bajando, si va declinando, cuanto más se aleje del ensayo clínico canónico teórico, ¿verdad? Bien. Aquí, ¿es completo el seguimiento no deteniéndose antes de lo proyectado? Sí, es completo el seguimiento, ¿no? Se tienen en cuenta las pérdidas y las discontinuaciones de los tratamientos asignados para los análisis de sensibilidad. La discontinuación de los tratamientos por efectos adversos, con independencia de la gravedad, los tenemos aquí. Bueno, pues hay una diferencia en contra de semaglutida porque fue del 16,6% frente al 8,2%, prácticamente más del doble precisamente con semaglutida por efectos adversos, O sea que entonces esta parte es importante porque aquí va a haber, está claro, abandonos de tratamiento, discontinuaciones, ¿verdad? Se hacen los cálculos por intención de tratar, bueno, por las variables de eficacia, de efectos de eficacia en este caso sería beneficios, ¿no? Se calcularon por el criterio de intención de tratar, ¿vale? Bien. Los resultados son consistentes después de los análisis de sensibilidad, aunque no lo informa específicamente. Consideramos que sí, se dispuso del estatus vital, o sea, de si estaban vivos o muertos, vivos, es decir, que no se había perdido en el 99,4% de los participantes. Esto, bueno, pues es de agradecer, claro está, ¿no? Financiación. El laboratorio, creo que es danés, Novo Nordisk, financió el ensayo clínico. Son muy escasos, han puesto muy poco realmente, ¿no? O sea, es decir, esto realmente, o sea, cada vez ponen menos cosas en los ensayos clínicos de estas revistas famosas, ¿no? Como si ya lo diéramos por bueno por el hecho de que lo publiquen. De ninguna manera, vamos, faltaría más. Es una forma también de ocultar pues al lector y al médico, al sanitario, como si esto fuera una injusticia epistémica, es decir, como si no tuviera capacidad de conocer, ¿no? De modo que aquí un punto rojo también a estas revistas o a estos investigadores que escriben poco, Entonces, diseñó Novo Nordisk el protocolo, dice que con un comité académico de dirección. Bueno, en fin, esto es que claro, esto es importante, pues porque vamos a ver, o sea, qué implementación, o sea, qué control tiene este laboratorio sobre la ejecución, la implementación, la llevada a cabo de este ensayo clínico. Y ahora vamos a ver aquí. No se pueden descartar los potenciales conflictos de interés, no quiere decir que los tengan, pero no se pueden descartar, ¿no? Bueno, pues de todos los investigadores, 7 son empleados a nómina de Novo Nordisk y están trabajando en el ensayo clínico, ¿vale? El investigador principal, Linkov, y 8 investigadores más han recibido pagos de varias industrias farmacéuticas. No se informa en los conflictos de intereses, o sea, en el boletín de conflictos de intereses, no se informa de ninguno que no tenga conflictos de intereses, curiosamente, de todos, ¿no? Bien. Y ahora vamos a ver aquí qué estimación de la validez es la que nosotros hemos estimado. Esto es una estimación prudencial, esto no es científico, ¿no? Bien, vamos a ver. Primero las razones, ¿no? O sea, que lo alejan del ensayo clínico canónico teórico, ¿no? Y son estas, ¿no? Es decir, la verdad es que aquí no hay ninguna, pero aquí al final sí que las hay, o sea, es decir, las hay a partir del laboratorio y de los empleados, ¿verdad? Decimos, no se pueden descartar los potenciales conflictos de intereses de los investigadores no empleados de Novo Nordisk, es decir, de estos 8 investigadores que han recibido pagos de varias industrias farmacéuticas. Bien, y ahora ya en el segundo lugar, no pueden descartarse la interacción de Novo Nordisk en la participación del diseño,
creemos que también de todo el seguimiento. En fin, pero no, como no pone nada más, o sea, lógicamente en nuestro papel de fiscales debemos imputárselo en contra del laboratorio, claro está, ¿no? Porque si no dice nada, ¿no? ¿Verdad? Bien. Y este 3 de aquí no puede descartarse la interacción de Novo Nordisk a través de sus 7 empleados entre los investigadores. Estos están a nómina, de Novo Nordisk, que bueno, que son muchos, la verdad, ¿no? Bien. De acuerdo, bueno, pues estas dos razones hacen que, o sea, que bajemos la verosimilitud del ensayo clínico. Es poco realmente, ¿no? O sea, a pesar de que hay muchas faltas que están en esta publicación tan escasísima, ¿no? Tan mejorada, ¿verdad? Porque decimos que faltan los tratamientos como covariables para explicar el resultado. En fin, pero no lo hemos tenido en cuenta porque, bueno, pues ya lo estamos diciendo precisamente ahora al hablar, ¿no? Esto, el ensayo clínico entra en el examen con validez alta y vamos a bajar medio peldaño porque los peldaños, o sea, los escalones son alta, que es el cuarto escalón, el tercero sería moderada, el segundo baja y el primer escalón muy baja, como si fuera una escala, una escalera de las que tenemos en casa para subir, pues yo qué sé, pues en la despensa a coger las latas que están arriba, ¿no? Bueno, pues hemos bajado medio peldaño, es decir, que se encontraría entre alta y moderada, pero esa es nuestra apreciación, precisamente la de Manuela Rubio González y mi persona, que somos los dos que hemos estado trabajando precisamente de Valmed Colaboraciones aquí, ¿no? Bien. Claro, pero esto realmente, o sea, esto se puede obviar, porque esto no tiene no vale para nada realmente, ¿no? Lo que sí vale es esto, de modo que esto es lo sustantivo y esto es lo adjetivo. Es decir, esto se puede prescindir de decir alta moderada, pero claro, está tanto en la tradición de decirlo que realmente, bueno, pues lo vamos a dejar abierto, ¿no? Ahora, lo que no tendría ningún sentido es no conocer lo sustantivo y así por las buenas decir que esto es alta moderada. ¿Pero qué dices? ¿De qué dices? ¿Y esto qué es? Pero ¿por qué alta moderada? ¿Porque se te ocurre a ti? No, esto no puede ser, hay que explicar, esto es lo importante y esto es el adjetivo que le ponemos nosotros a esto. Pero vamos, que verdaderamente lo sustantivo es estas 3 razones que hay aquí y esto es un adjetivo que le ponemos a este sustantivo, como poner perro marrón, caballo veloz, ¿vale? Bien, esto sería el adjetivo. Bien. Ahora vamos a ver la validez de resultado o evidencia de cada variable en este ensayo clínico tras evaluar individualmente su respectiva definición, cada una de las variables, la prontitud, la consistencia, la eficacia de la búsqueda, y si además, o sea, decir cómo se busca, pero además luego cómo se obtiene, o sea, si es vegetativo, si realmente, y sobre todo cómo se confirma el caso, porque puede ser que se diga, nada, ha tenido, creo que es, bueno, pues que ha tenido ahí, bueno, pues un infarto, pero que no sabemos realmente si es infarto, si no es infarto, bien, y tenemos que confirmar precisamente, o sea, si están todos los casos pues exhaustivamente definidos, buscados y obtenidos y confirmados, claro está. Bien, las variables experienciales son las primeras que ponemos y después las variables no experienciales. Vamos a ver qué es esto de las variables experienciales y no experienciales. Lo había dejado aquí y es esta llamada 5, porque siempre primero ponemos las variables de resultados a luz experienciales, vamos a ver un poquitín más abajo, luego están las no experienciales, que son las variables combinadas generalmente. Luego tenemos, también son realmente los efectos adversos, gran parte de ellos son experienciales, algunas veces no lo son. Y luego tenemos las variables intermedias y o de laboratorio, porque no son eventos, o sea que bajar el colesterol no es un evento, sino que es, bueno, pues es una variable intermedia, posiblemente subrogada, a lo mejor sí o a lo mejor no, que dice que predice una probabilidad de muerte cardiovascular si sube o no sube. Bueno, eso es presunto porque en algunas ocasiones el poder explicativo que tienen no es muy alto, y bueno, eso ya lo hemos explicado, bueno, pues en otras viñetas y en otro ciclo formativo de los nuestros. Bueno, entonces, como hemos dicho aquí, que tenemos una llamada, que es la llamada 5, a ver si soy capaz de encontrarlo. Vaya, hombre, lo siento muchísimo porque me he equivocado, está aquí, ¿no? Esta que hemos llamado la 5, esta 5 que hay aquí, que es esto de experienciales o no experienciales, simplemente nos venimos a la llamada 5, que simplemente al presionar aquí, a ver si somos capaces
Ahí está, ¿no? Y este es otro punto de vista, es el tercero, ¿no? Las variables combinadas, como es esta del Morcevia mictus, son conceptos oscuros y confusos y no experienciales. Es interesante el ver lo que llamamos el regressus y el progressus. Creemos que lo hemos explicado bien, para que nos demos cuenta filosóficamente, porque esas variables no tienen más sentido que el buscar, claro está, el tamaño de la muestra. El problema que tienen estas variables es que si tienen éxito, después no hay quien lo explique. Lo malo es que hay gente que cree que lo entiende y que lo explica, pero no puede ser, porque son confusas y oscuras y confusas, ¿no? Por eso las hemos llamado aquí de algunas maneras, en fin, que no por hacer ninguna risotada, ¿no? Pero vamos, lo que llamamos el Morcevia mictus es esto que estamos viendo aquí. Aquí tenemos, bueno, pues bastantes nombres de estas variables combinadas. Bueno, muy bien, pues vamos a continuar con nuestra navegación porque íbamos por aquí. Bien, las variables experienciales, en este caso que son las individuales, mortalidad por causa cardiovascular, por cualquier causa, el ictus no fatal, el infarto agudo de miocardio no fatal, la hospitalización por angina inestable y la revascularización coronaria, estas que son las que miran, son todas experienciales, inequívocamente experienciales, ¿vale? Bien, ¿cómo están bien definidas? Creemos que están bien buscadas, al menos de lo que nosotros leemos, están bien obtenidas y bien confirmados los casos. Entonces, esta validez vegetativa que hemos dicho, alta, moderada, se mantiene y no se reduce más. No se reduce más. Bien. Los efectos adversos de especial interés, que también son experienciales, en este caso son los que tenemos aquí puestos, también es alta, moderada, pero en estos cuatro que hay aquí nada más. ¿Por qué? Porque los investigadores no han investigado otros efectos secundarios relacionados con los GLP-1, como la gastroparexia, la obstrucción intestinal o el cáncer específico de tiroides, ¿no? Del que ya se tienen noticias precisamente con este tipo de GLP-1, ¿verdad? Bien. Y los demás efectos adversos informados por los investigadores vamos a bajar medio peldaño más porque no tienen precisamente, o sea, concretamente la obtención y la confirmación, la búsqueda, obtención y confirmación de los casos no es tan buena, tan exhaustiva como las que son las AESI, las de especial interés, efectos adversos de especial interés. Bien. Las variables no experienciales, en este caso tenemos aquí la hospitalización, aquí falta una T, vamos a ponerlo así, hospitalización, bien, naturalmente, vamos a ver que es alta, moderada, porque no tenemos motivos para bajarlo más, ¿verdad? Bien. Pero esto en cuanto al resultado matemático formal, es decir, al número que se obtiene, 2532, ¿no? Pero no al material, o sea, a lo tocable, ¿no? Pues el resultado numérico es autorreferencial, como todos los resultados de la matemática, ¿no? Y son autorreferenciales formalmente, sin estar conectado con un referencial de sujetos materialmente corpóreos realmente existentes. Es decir, eso que decimos, 25, en ningún momento sabemos si es una hospitalización por insuficiencia cardíaca, que es bastante distinto que una visita a urgencias por insuficiencia cardíaca. Vaya el que no lo hayan separado, aunque después lo junten, pero esto no se entiende, ¿no?, en un ensayo clínico de esta naturaleza, que no se separen, porque los tienen naturalmente, ¿no? Bien, en cuanto a la variable primaria, que es la mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio o ictus, es lo que llamamos así muy rápidamente Morcevia mictus, que es una experiencia imposible, nadie tiene un Morcevia mictus, que es lo mismo estar muerto que vivo, eso no lo tiene nadie, ¿no? Bien, pues decimos exactamente lo mismo que hasta aquí, hasta existentes. Pero aparte de que esta variable combinada es un concepto científico oscuro y confuso, y es no experiencial, además de una de una apariencia falaz de presencia de beneficio. ¿Y por qué es una apariencia falaz de beneficio? Porque aparenta tener beneficio en el ictus, a pesar de que no lo había mostrado como variable individual, de modo que decir que tienes un buen resultado en el Morcevia mictus no quiere decir que lo tengas en el ictus, de ninguna manera, ¿no? Bien, las variables individuales que componen estas tres explican y aclaran más separadas que yuxtapuestas, porque su yuxtaposición
oscurece y confunde, de modo que parece que estén construidas para oscurecer y confundir al lector y a los, precisamente en este caso, a los pacientes, ¿no? Es mejor cada una de ellas separadas. Bien, lo mismo decimos con esta variable de mortalidad cardiovascular o insuficiencia cardíaca, que tampoco, bueno, porque realmente es una síntesis, o sea, una combinación de estas, ¿no? Bueno, pues lo mismo decimos, ¿no? Tiene también, además, una apariencia falaz de presencia de beneficio, pues aparenta tener beneficio en la mortalidad cardiovascular, a pesar de que no lo había mostrado como variable individual, de modo que tener en la mortalidad cardiovascular e insuficiencia cardíaca un buen resultado no quiere decir que lo tenga en la mortalidad cardiovascular, sino que lo tiene, bueno, pues en la insuficiencia cardíaca, en fin, y bueno, después lo veremos, tampoco es una cantidad, una magnitud importante, ¿no? Bueno, naturalmente todos los subgrupos que se hagan de cada una de estas variables, que como esta es la variable primaria, los subgrupos para los en fin, análisis exploratorios se suelen hacer sobre la variable primaria, bueno, pues naturalmente si esta es alta, moderada. En cuanto al resultado formal, al material no, al resultado material no, el material es inevaluable, naturalmente, no tiene ninguna existencia material, perdón, no lo tiene material, ¿no? Bueno, pues los subgrupos que se hagan de esta variable, que ya en principio es formal, pues es todavía menor. ¿Por qué? Porque por las mismas razones que lo de arriba que hemos dicho, de las variables combinadas, pues se suma también que los subgrupos son siempre más pequeños, reduciendo con ello la confianza en el equilibrio de los 9 factores o covariables, perdón, no son 9, son 10, esto es una errata, vamos a corregirlo, ya está corregido. En el inicio, perdón, lo que hemos dicho en la línea basal, ¿no? Entre el grupo de inversión y el grupo de control, ampliando por eso la imprecisión y la amplitud o imprecisión de los intervalos de confianza de los resultados. En cuanto a variables intermedias, podemos decir, o sea, que, en fin, aquí también hay otra anomalía, ¿no? Que hay los cambios desde el inicio hasta el mes 24. Recordemos que este ensayo clínico tiene 40 meses de seguimiento, 40 meses. Sin embargo, estas variables, los cambios en el peso corporal desde el inicio, la circunferencia de la cintura en centímetros, la hemoglobina glicosilada en porcentaje, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y la frecuencia cardíaca, estos se informan solo hasta el mes 24. Pero bueno, ¿cómo es posible que se informe la mortalidad y los infartos hasta el mes 40 y no se informe el peso? Pero si es poner, precisamente sí, pero si es poner una balanza de estas de baño, perdón que lo diga de esta manera, no se entiende, realmente no, y esto es una anomalía, el hecho de que teniendo a disposición 40 meses, solamente se informe hasta el mes número 24, lo cual ya en sí propio pues es escaso en los medicamentos para bajar el peso, porque precisamente es un poco más adelante de los 2 años cuando normalmente otros tratamientos previos de bajada de peso reducen su eficacia, ¿no? ¿Verdad? Bien, es alta moderada, pero desde el inicio solo hasta los 24 meses. No es válido el resultado a partir del mes 24 porque los investigadores no informan estos cambios hasta el mes 34 de tratamiento ni hasta el mes 40 de seguimiento del presente ensayo clínico. De modo que poco sabemos del peso y desgraciadamente parece que hay una ocultación entre el mes 24 y el mes 40, ¿no? No se entiende por qué esto no se ha hecho. Bueno, hemos agotado ya lo que hemos dicho, la validez de los resultados, que era hasta aquí. Y ahora vamos a ver los resultados en las hojas de cálculo. Ya hemos dicho, o sea, cómo hemos presentado cada uno de los epígrafes, primero los resultados en salud experienciales, luego las variables resultados en salud no experienciales, luego, en fin, los efectos adversos que suelen ser en gran parte experienciales, otros no lo son, claro está, ¿no? Y luego las variables intermedias, que en este caso ya hemos dicho que es solamente hasta el mes número 24, sin atravesar del 24 al 34 y al 40, a pesar de que este ensayo clínico tuvo una duración de 40 meses, lo dicen ellos además, y nosotros lo hemos calculado. Nuestros cálculos son de 39,1 de los presentes hasta el final y hasta los
40, 39, algo, que dicen ellos, son precisamente por la aportación de los pacientes censurados, ¿no? Bien, pues yo creo que lo mejor es verlo ya directamente en la hoja de cálculo, ¿eh? Aquí tenemos nuestra hoja de cálculo, nuestra forma de calcular, y aquí los tenemos. Primero las variables experienciales, luego las no experienciales, ¿eh? Aquí tenemos los efectos adversos, que lo veremos, ¿no? Y luego veremos más adelante las variables intermedias, ¿no? En este caso son variables, no son dicotómicas, esas variables son continuas, ¿no? Bueno, tampoco tiene que ver una cosa con la otra, pero generalmente es así, ¿no? Bien, aquí tenemos las variables experienciales y tenemos que en la mortalidad por cualquier causa hay una diferencia estadísticamente significativa entre los 5,2% de muertes por cualquier causa con el grupo de placebo frente a los 4,26% con el grupo de semaglutida. La diferencia entre ambos, o sea, si nosotros hacemos la división de 4,26 entre 5,2 nos da 0,82, que es el riesgo relativo con los intervalos de confianza al 95%, y la diferencia entre 5,2 y 4,26% es 0,94. 100 partido por 0,94 es 106. El NNT es de 106, que va desde 64 a 318. Vamos a hacerlo aquí porque son 375, 375 y 458, que es el que está puesto. Bien. Esto lo que nos está diciendo, lo vamos a ver aquí, es que tenemos que tratar a 106 pacientes para evitar durante 4 años de seguimiento, para evitar que uno tenga una muerte por cualquier causa. Pero a 105 no les vamos la eficacia es solamente en 1 de cada 106, no en 105 de cada 106. Bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cuáles son los 3 destinos que tienen estos 105? Uno sabemos que es el que se salva del evento, es este, que es 1. Pero está claro, o sea, que hay 100 que no van a tener el evento ni con semaglutida ni con placebo, de modo que, bueno, que aquí no hay ninguna eficacia en estos 100. Y en estos 5 tampoco, porque van a tener el evento tanto con placebo como con semaglutida. Van a morir 5 en 40 meses y 100 van a dejar de morir, pero vamos, tanto con placebo como con semaglutida. Este es el único que se beneficia, pero vamos a ver cuánto se beneficia, porque naturalmente este va a atravesar los 40 meses sin evento. Pero ¿cuánto atraviesa el placebo sin evento? Porque en los 40 meses en algún momento lo va a tener el placebo, pero ¿cuándo va a ser? Bueno, pues afortunadamente, como nosotros tenemos estos 3 tiempos biográficos, en horizontal tenemos los 3 destinos de este NNT y aquí tenemos los 3 tiempos biográficos. Estos 3 tiempos biográficos nos dice que de los 40 meses, tanto con la intervención como con el control, hay 38,8 meses de los 40 meses que no tienen el evento de mortalidad por cualquier causa, tanto con semaglutida como con el placebo. Bien, sencillamente esto que tenemos aquí es el promedio de todos ellos, o sea que esto no se puede tocar, no hay un paciente que sea esto es una media de una representación de todos los pacientes, es decir, se va viendo el primer paciente. A ver, el primer paciente atravesó sin mortalidad los 40 meses, sí. El segundo, sí, sin los 40 meses. El tercero, 40 meses. El cuarto, 40 meses. El quinto, 32 meses. 32 meses. Es decir, que hay 32 meses sin evento y 8 meses con la presencia del evento en el estatus de evento. Bueno, pues sumando todos estos, nos damos cuenta de que hay 38,8 meses que están en estatus de no mortalidad, tanto con el placebo como con la semaglutida. Vamos a ver un poquito más, ¿no? Bien, pero de estos 40 meses permanecen en estatus de mortalidad 1,4 meses, tanto con semaglutida como con placebo. De modo que la única diferencia es de 0,19 meses. Vamos a verlo aquí en días, O sea, los 40 meses son 1.218 días. Bien, estos 38,8 meses quiere decir que hay 1.180 días de los 1.218 que están en estatus de supervivencia al evento.
¿vale? 32 en estatus de presencia del evento, que la tienen, y la diferencia entre ambos es de 6 días de cada 1218. Bien, esto nosotros vamos a verlo precisamente aquí. Lo vamos a ver en esta distribución al cruzar, al distribuir los tres tiempos biográficos. Estos tres tiempos biográficos los vamos a distribuir sobre estos tres destinos del NNT. Y efectivamente, estos tres tiempos biográficos que están aquí, copiar y pegar, los vamos a distribuir sobre estos tres destinos del NNT. Y obtenemos un gráfico tan bonito, creemos, como este, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos son, vamos a ver, este es el grupo de intervención, semaglutida, 40 meses, va atravesando 40 meses, y estos son los 106 pacientes del NNT. Cada casilla es un paciente mes, un paciente mes, dos pacientes mes, tres pacientes mes, pero nos permite ver qué es lo que le pasa a este paciente, el paciente número 106 al 105. Esto es una representación media, promedio, no quiere decir que sea este exactamente, ¿vale? Bien, pero nos permite hacernos la idea de la eficacia en esta variable. Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que en el grupo de semaglutida hay, si nos damos cuenta, hay 5 pacientes que van a tener el evento en algún, bueno, son estos 5 pacientes que van a tener el evento en algún momento temporal, y efectivamente lo van a tener estos 5 pacientes, van a tenerlo a partir del mes número 18. O sea que en el mes número 18 prorrumpen en la mortalidad y aquí están en estatus ya de mortalidad, claro que sí, ¿no? Bien, esto con semaglutida y exactamente igual con placebo, está aquí, ¿eh? O sea, esto es lo mismo que sucede con el placebo, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver estos 100. Como estos 5 y estos 100 son iguales con semaglutida que con placebo, vamos a ver ahora mismo estos 100. Y estos 100 no tienen el evento, atraviesan sin evento con semaglutida, pero atraviesan exactamente igual sin el evento de mortalidad con el placebo, ¿vale? De modo que la única diferencia que hay es en este paciente que es verde en el grupo de semaglutida porque atraviesa los 40 meses sin evento. Aquí, efectivamente aquí atraviesa sin evento primer mes, segundo, tercero, cuarto, quinto, bien, 38, 39 y ahí está, y el 40, atraviesan sin el evento, ¿vale? Bien. ¿Y qué es lo que sucede en el grupo de placebo? Pues el grupo de placebo está aquí. No es que muera el primer día, ni mucho menos, porque podría morir incluso el día antes de los 40 meses. Pero nosotros con nuestras calculadoras lo podemos estimar el cálculo promedio y este paciente, que es la única diferencia que hay, tiene el evento mortal no en el primer mes, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, sino en el mes número 10, 21, 21, entre el mes 21 y el mes 22. De modo que la diferencia que hay en la mortalidad entre ambos tratamientos, en estas torres gemelas, es en uno de cada 106 pacientes, concretamente en el paciente 101, que atraviesa sin mortalidad durante los 40 meses y prorrumpe en mortalidad a partir del mes número 21 con placebo. Esta es la única diferencia, es una diferencia, bueno, que creemos que, bueno, que es, en fin, que no está mal, claro está, pero bueno, que no es una magnitud grande, importante, ¿verdad? O sea, está bien, naturalmente, ¿no? Bien, vamos a ver la siguiente variable que está aquí y no hay diferencia estadísticamente en la mortalidad cardiovascular. Por eso no ponemos aquí diferencias, o sea, en la hoja de información al usuario son 3 pacientes los que tienen mortalidad cardiovascular con semaglutida y 3 pacientes los que tienen durante 40 meses de cada 100, perdón, cuando digo 3 de cada 100 tratados. Discúlpeseme, que la hoja de información al usuario lo hacemos siempre, generalmente sobre 100. Hay veces que sobre 1000, pero vamos, si podemos hacerlo sobre 100, lo hacemos sobre 100, ¿no? 3 y 3, ¿vale? Bien. ¿Hay diferencia estadística? Bueno, vamos a ver, no hay diferencia estadísticamente significativa en el ictus no fatal, son 1,8 y 1,8, ni tampoco en la hospitalización por angina inestable, 1,3 y 1,3. Vamos a ver el infarto agudo de miocardio, en el que son 234 y 322, 234, lo he olvidado, y 322,
322, aquí lo tenemos, lo hace todo automáticamente. Automáticamente aquí tenemos los tres destinos del NT y los tres tiempos biográficos. Vamos a venirnos a la hojita, que la tenemos aquí, porque la operativa es la misma, ¿no? Y en este 100 nos damos cuenta de que hay tres que van a tener el evento tanto con semaglutida como con placebo, son estos tres, en algún momento temporal. Vamos a ver qué es lo que sucede con estos tres y luego con estos 96. Estos tres tienen el evento, si nos damos cuenta, a partir del mes número 15, pues, diríamos el mes número 15 o el mes número 16, o sea que vamos a hacerlo así, ¿no? Es exactamente lo mismo que sucede con el grupo, el mismo lo que sucede con el placebo. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que sucede con estos 96. Estos 96 atraviesan van así, 1, 2, venga, vamos, venga, así, atravesando de color verde, venga, sin evento, sin mortalidad. Bien, bueno, pues muy bien, pues lo atraviesan estos 96, pero tanto con semaglutida como con placebo, es exactamente igual el uno que el otro. Entonces, la única diferencia se encuentra, si nos damos cuenta, en este paciente, que es el número 97, que atraviesa los 40 meses sin, sin mortalidad por cualquier causa, mientras que prorrumpe este paciente, el primer mes no lo tiene, está superviviente, segundo, tercero, cuarto, quinto, así, hasta que en el mes número 20, entre el 20 y el 21, ahí prorrumpe en el estatus de mortalidad, en este caso no es mortalidad, discúlpeseme, es infarto o miocardio no fatal, y lo estaba diciendo, el evento en este caso, por eso lo ponemos un poco más de color teja, porque es no fatal, mientras que cuando es fatal lo ponemos muy, muy rojo, se ve aquí el rojo, mientras que este es, no es rojo del todo, si fuera rojo del todo, pues tendría este aspecto, que es un poco más rojo, se ve ahí, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en forma de teja oscura, ¿verdad? Bien. Y ahora vamos a ver la otra variable, que es lo que es la revascularización coronaria. La revascularización coronaria es este último que está aquí, la revascularización, son 473, 608, 473, 608, si no recuerdo mal. Bien, esta variable es menos consistente porque la revascularización, no es tan consistente, ¿no?, como otras variables de la muerte, ¿no? Naturalmente, ¿por qué? Porque aquí también media un poco pues el clínico también, hay una mediación del clínico de si hace revascularización o no la hace, aunque naturalmente nos parece una variable muy importante, claro está, ¿no? Bien, bueno, pues aquí tenemos que es 65, ¿vale? Lo tenemos aquí, ¿no? Y aquí está, 65, estos son los tres destinos del NT y estos son los tres tiempos biográficos. Vamos a ver qué diferencia hay, ¿no? Bueno, pues en los 40 meses hay tres pacientes que van a tener la revascularización coronaria a partir del mes número 10, tanto con la intervención como con el control, exactamente igual, o sea que se ve aquí perfectamente, ¿no? Bien, estos 61 atraviesan los 40 meses sin revascularización coronaria y estos pacientes con el placebo también atraviesan sin revascularización coronaria. Bien, entonces la única diferencia es en el paciente número 62 que con semaglutida atraviesa los 40 meses sin revascularización coronaria, sin el evento, mientras que en el grupo de placebo pues prorrumpe en esa revascularización entre el mes 20, al terminar el mes 20, o sea que es en el mes 21, por eso permanece en estatus de revascularización coronaria el paciente número 62. Estos son los beneficios de las variables individuales que tiene semaglutida frente a placebo, las variables importantes de interés, ¿verdad? Bueno, las variables no experienciales las ponemos aquí más abajo, además con un trazo más pequeño, ¿verdad? En principio. ¿Por qué? Pues porque, pues esto lo teníamos que haber puesto más pequeño, me estoy dando cuenta ahora mismo que ahí había un error, es ¿no? Bien, para que tengan, pues por así decir, menos importancia porque son no experienciales. Lo experiencial está aquí arriba, realmente, ¿no? Y lo que no se puede desdoblar desde aquí, pues allá los investigadores, porque no se puede contar con ello en principio como un resultado inequívoco, un Morcevia mictus, que esto, pues no, el Morcevinsucar, que es este otro que llaman mortalidad cardiovascular e insuficiencia cardíaca, o este de aquí,
que es el Morcevia mictus que hemos dicho hace un momentito, ¿no? Hay diferencias en el Morcevinsucar, un NNT de 144, es bastante grande, o sea, tiene además una potencia estadística, en fin, que se va alejando del 80%, ¿no? Y la variable primaria, esta mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio o ictus, el Morcevia mictus, el NNT 67, sin que sepamos muy bien qué es lo que le pasa a estos... a este uno de los 67, porque no sabemos si es muerte o infarto o ictus. Lo que sí sabemos es que la mortalidad cardiovascular, si nos damos cuenta, la mortalidad cardiovascular no hay diferencia estadísticamente significativa, ni tampoco en el ictus, de modo que estas variables, estas dos, están bastante confundidas, o sea que aquí se confunde uno bastante, porque son oscuras y confusas. Muy bien, bien, pues aquí tenemos esta representación, lo tenemos aquí, y pasamos a las variables no experienciales y vamos a pasar a los efectos adversos. Bien, efectos adversos. Los efectos adversos están en esta tabla NNT2, ya va ahí nuestra apuesta por llegar hasta el NNT y las tenemos aquí. No están muy bien descritas, hay que reconocerlo, porque los investigadores no hacen el esfuerzo de atribución, por lo menos esas reglas de Naranjo, por ejemplo, ¿no? Para ver si tienen una alta probabilidad de ser atribuibles a los tratamientos, ¿no? Este esfuerzo no lo hacen, entonces, bueno, pues todas son las vegetativas que nos han dicho ellos, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos aquí también una crítica. Bueno, pues lo primero es que ellos, los investigadores, pues nos hablan de los efectos adversos graves. Serious es la palabra que se utiliza en inglés para esto que decimos aquí, ¿no? Es decir, son eventos graves en los que se da o una mortalidad, o una amenaza de la vida, o una hospitalización inicial o prolongada, o una discapacidad, o cambios significativos persistentes o permanentes, deterioro, daño o interrupción en la función, en la estructura del cuerpo del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, también, anomalía congénita o que requiere una intervención para prevenir el empeoramiento o daño permanente. Es decir, esto es serious, es grave, en fin, y entonces, bueno, pues dice que, pues que hay diferencia estadísticamente significativa en los trastornos cardíacos porque de cada 100 en 40 meses se dan 11 en el grupo de semaglutida frente a 13 en el grupo de placebo. Las infecciones o infestaciones son 7 frente a 8 y los procedimientos médicos quirúrgicos 5 frente a 6, ¿no? Bueno, las demás ya son similares, son los trastornos del sistema nervioso son 5 y 5, en fin, esto es un poco centón, un poco brocha gordez, ¿no? Y los tumores benignos y malignos es interesante, pero vamos a ver que aquí mezclar benignos y malignos no es muy propio, realmente no deberían ponerlo, deberían separarlos, ¿no? Y, a ser posible, hacerlos causa específicos, ¿no? Bien, ahora lo veremos porque precisamente, pues hay evidencias, vamos a decir evidencias, resultados, ¿no? Algunas pruebas que imputan una relación entre los GLP-1 y los cánceres de tiroides, ¿no? que tiene que consolidarse más, pero vamos, ahí ya en fin, algunas sospechas y naturalmente estos investigadores han debido estudiarlos específicamente. Bien, no hay diferencias entre 5 y 5 y 4 y 4 de trastornos gastrointestinales. Pero en fin, vamos a ver los efectos adversos que conducen a la discontinuación del tratamiento. Efectivamente aquí estas 4 son peores en semaglutida, se ve aquí porque es rojo, van en contra de semaglutida. ¿Por qué? Porque los efectos gastrointestinales, que es donde tenemos aquí la madre del borrego un poco, se producen en 10 con semaglutida para abandonar el tratamiento, o sea, que se abandona el tratamiento, ¿no? O sea, hay una discontinuación frente a 2 con el grupo de placebo. La diferencia es de 8 de cada 10, en fin, perdón, de 8 de cada 100, o sea, es de 10 a 2, es una cantidad, pues importante, ¿no? Es decir, que si nos damos cuenta, el NND es 1 de cada 12, ¿no? O sea, que se perjudica a 1 de cada 12, ¿no? Bueno, bien. En cuanto a los trastornos del sistema nervioso, sin explicar muy bien qué, son 1,4 frente a 1, la diferencia es pequeñita, pero bueno, es estadísticamente significativa. Trastornos del metabolismo y la nutrición también, aquí una diferencia como de un 1%, del 1,2 a 0,3 de cada 100 tratados, Bien.
Y los trastornos generales, o el sitio de administración un poquito aquí feo, puesto aquí esto todo junto, que es un centón aquí, 1,2 frente a 0,5. Qué mal hecho está esto, de verdad, en serio. Pero bueno, sobre todo acostumbrados nosotros a tener ya otro paladar, o sea, a ver estos brochazos aquí. Bien, los tumores benignos o malignos que conducen a la discontinuación son 1 y 1, o sea, decir que de estos 5 que hay aquí, bueno, pues 1 y 1 conduce a la discontinuación del tratamiento, y las infecciones o infestaciones 1 y 1. O sea, que aunque sean graves, bueno, pues aquí tenemos, bueno, pues los que conducen a la discontinuación. Estos efectos adversos de especial interés se supone que son aquellos que se persiguen más específicamente cuando hay alguna sospecha de fármacos que empiezan a utilizarse, que no están todavía consolidados los efectos adversos, ¿no? Bueno, este ni lo voy a nombrar, el del COVID. Los tumores malignos, pues dice que son 5 y 5. Efectivamente, bueno, pues no son, o sea, si nos damos cuenta, aquí hay 4,6 y 4,57. Sin embargo, aquí tenemos 4,79 y 4,75. Efectos adversos de especial interés, nos damos cuenta aquí, ¿no? Es decir, entonces, pues estos son los tumores malignos, 5 y 5, en fin, estamos viendo que son los que se supone que tienen que tener su importancia, pero aquí todos juntos, pues realmente nos parece poco, ¿no? O sea, que tendrían que haber separado, tal como ponemos aquí abajo, previamente estos específicos de tiroides, ¿no? En cuanto no hay diferencia en los tumores 5 y 5, tampoco los trastornos relacionados con la vesícula biliar. Esto es importante porque siempre, aunque sea un poquito mayor, 2,7 frente a 2,3, a pesar de que se vigilaba, pues había sospechas, ¿no? Pues en principio en este ensayo clínico, bueno, pues se produce un 2,79 frente a un 2,31, ¿no? O sea que, bueno, que en principio, bueno, pues es bueno para la semaglutida, ¿no? La enfermedad renal aguda son 2 y 2 los que suceden por cada 100 tratados en 40 meses, y la pancreatitis aguda 0,2 y 0,3. O sea, aquí hay una similitud entre semaglutida y placebo. Sin embargo, debemos poner aquí Manuela Rubio González ha puesto esto aquí porque ella quiere, o sea, que los médicos sepan que otros efectos adversos relacionados con los GLP-1, como la gastroparexia, la obstrucción intestinal y el cáncer específico de tiroides, no los han evaluado y por eso no los han informado. Y esto es importante tenerlo, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar ya de los efectos adversos. Bien, vamos a pasar, a las variables intermedias o de laboratorio. Están aquí. Bueno, pues vamos a verlas porque las tenemos en esta hoja, otra hoja, ¿vale? Bien, están aquí ya, aparecen, es otra hoja porque son variables continuas. La calculadora es distinta. Aquí tenemos por la T de Student o por el test de Welch, dependiendo de las desviaciones estándar o varianzas. Da igual decir una cosa que la otra, aunque porque una es la raíz cuadrada de la otra, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues dependiendo de si son homogéneas, hay homocedasticidad, son homogéneas, o son no homogéneas, las varianzas, ¿no? O las desviaciones estándar, ¿no? Que se llama heterocedasticidad, que es un nombraco aquí, con lo fácil que es decir varianzas no homogéneas, no parecidas, que son distintas, vaya. Vale, pues aquí las tenemos, ¿no? Bien, nos damos cuenta de que las verdes benefician a semaglutida y las rojas perjudican a semaglutida. Bueno, pues hay una diferencia, pero cuidado, volvemos a repetir que esto, aquí tal como ponemos, diferencias hasta el mes 24. Es decir, hasta los 2 años, no hasta el mes 34 de tratamiento y/o 40, mes 40 de seguimiento. No. Es destacable que los investigadores no informan los cambios hasta el mes 34 de tratamiento ni hasta el mes 40 de seguimiento. Esto es muy sorprendente, lo digo de verdad. Bien, de acuerdo. En cuanto al peso corporal, en kilos, hay una diferencia de 8,5 kilos entre el grupo de intervención y el grupo de control. Está aquí, ¿no? Esto es una diferencia de 8,5 kilos. El cambio, no vamos a leer los intervalos de confianza al 95% porque la máquina los da automáticamente, ¿verdad? Nuestra calculadora, que está para que la use cualquier investigador o cualquier evaluador, cualquier clínico, ¿no?
el cambio en la circunferencia corporal hay en centímetros, hay una diferencia de 6,53 centímetros en estos 24 meses, no de ahí en adelante. La hemoglobina glicosilada, teniendo en cuenta que, bueno, que son pacientes no diabéticos, hay una diferencia de 0,32, semaglutida baja la hemoglobina glicosilada desde el inicio un 0,32, se supone que es un tratamiento para el tratamiento de la diabetes, ¿no? Bien. El cambio en la presión arterial, hay 3,31 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y 0,55 de bajada respecto al placebo de semaglutida respecto a placebo. En fin, son variaciones. Mientras que en los latidos, bueno, pues hay un aumento con semaglutida, no es mucho, es de 3,1 latidos o pulsaciones por minuto más con semaglutida que con placebo, para que lo sepamos. Bueno, pues creo que aquí con esto ya terminamos. Decimos que es destacable decir, esto es lo que Manuela, vamos a ponerlo, que los investigadores los cambios solo los hacen hasta el mes 24, pero no los informan hasta el mes 34 de tratamiento ni hasta el mes 40 de seguimiento de este ensayo clínico. Y hasta aquí hemos llegado. De modo que gracias por la atención.